mayo, el presidente de la izquierda ciudadana, Cristian Méndez, asume como vocero del Pacto Nueva Mayoría. Bueno, ¿cuál va a ser su rol en este cargo? ¿Y cuáles también son los desafíos de la izquierda ciudadana dentro del conglomerado? Conversamos en este momento precisamente con Cristian Méndez para conocer más de todo esto. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien. Asume un día bastante especial, donde las demandas son muchas, donde estamos en medio de una discusión de reforma tributaria, de reforma al sistema de pensiones, que es importante en términos de saber cómo se va a llevar, por lo menos desde el punto de vista de la nueva mayoría, esta discusión y la vocería principalmente, que es la que asume. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y bueno, efectivamente, ahora nos corresponde a nosotros como partido asumir la coordinación y la vocería de la nueva mayoría, dentro de lo cual no existe mucho margen de innovación ni de creatividad tampoco, porque es una función y un rol que está definido, que es sobre todo y fundamentalmente expresar la opinión colectiva de los presidentes y de las colectividades de la nueva mayoría, acompañando las vocerías del gobierno particularmente en las reuniones que se producen todos los lunes en el Palacio de la Moneda. Entonces, frente a eso, nosotros esperamos efectivamente poder cumplir con la función que ya nuestros antecesores, Jaime Quintana y Guillermo Teller, han desarrollado satisfactoriamente. Claro, la han tratado o la han desarrollado, pero hemos sabido en más de una oportunidad que los presidentes del partido han tenido puntos de vista a veces bastante distintos, y ha generado más de alguna complicación al interior de la nueva mayoría. ¿Cómo piensan ustedes también tratar de unificar ciertos criterios para que justamente no se vaya a descargar algo por el camino en un momento tan complejo, con discusiones tan profundas que se están dando? Efectivamente, las diferencias se producen, y eso es natural en cualquier conglomerado de partidos y en cualquier sistema democrático. Hasta el minuto, cuando se han presentado dificultades o diferencias, a través del diálogo y de procesar esas mismas diferencias a través de un trabajo sistemático y continuado entre los partidos y sus dirigencias, finalmente se sintetiza una opinión común. Pero la forma de poder llegar a eso es siguiendo la hoja de ruta que ya nos hemos trazado entre el año pasado y ahora. ¿Pero todos siguen la hoja de ruta? Esa es la gran pregunta que uno se hace. ¿O cuesta que algunos la logren seguir bien, por un tema ideológico? Sabemos que dentro de la nueva mayoría hay distintas posturas, y sí, algunas bastante distintas. Pero lo que constituye la nueva mayoría finalmente es lo que nos une, no lo que nos diferencia. Y lo que nos une es el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, que está empezando a ejecutarse en estos primeros semanas de gobierno. Se puso sobre la mesa la reforma tributaria, sí, ¿ya? Y eso los une, en teoría, en el proyecto. Pero ya se han dado a conocer ciertas diferencias internamente en torno a este tema, o por lo menos la postura de cómo van a abordar esto en el Congreso. ¿Eso no es algo complejo, quizás, pensando en que la reforma tributaria, de acuerdo a lo que quería la presidenta Bachelet, era que se aprobara pronto? O sea, hasta el minuto tenemos que separar los dichos y las opiniones de los hechos concretos. Por un lado, vemos que la presidenta nos ha pedido a los partidos y a los parlamentarios que la reforma sea discutida adecuadamente, pero que sea tratada con una rapidez relativa. O sea, tampoco es una cuestión, una urgencia así para morirse, pero ojalá que los plazos fueran en el transcurso del primer semestre de la Cámara de Diputados y antes de que ingrese la ley de presupuestos despachada del Senado. Hasta el minuto ese desarrollo se ha dado correctamente. El presidente de la Cámara de Diputados ha diseñado, digamos, una agenda de trabajo en la corporación que ha funcionado bastante bien hasta el minuto. Pero se ha discutido adecuadamente, pensando en las palabras que quizás muchos dijeron en su minuto de la alianza, que no se les había dado el tiempo para discutir muchos de los puntos en la comisión, en la Cámara. Bueno, la comisión de Hacienda, por eso yo te decía de separar como los dichos de los hechos. Opiniones hay muchas, y es natural que las hayan, o matices, precisiones, observaciones, pero el hecho concreto es que la comisión trabajó con mucha eficiencia, con mucho fiato, y el resultado es que la reforma fue despachada de la Comisión de Hacienda con la unanimidad de los votos de los parlamentarios de la nueva mayoría, y eso es lo que finalmente habla del compromiso de la nueva mayoría con la reforma tributaria y el respaldo a la gestión del gobierno. Pero hay diferencias, obviamente, con la alianza en términos de algunos puntos, y también en un minuto la nueva mayoría dijo que sí aceptar, conversar con la alianza para aceptar quizás algunas de las propuestas que ellos pudiesen hacer e integrarlas también dentro de una reforma tributaria, pensando en que la presidenta dijo que ella iba a representar
a todo Chile y que iba a escuchar todos los sectores. Y eso es lo que se reclamaba en su minuto, que en la Comisión de Hacienda no se hizo. Sí. Claro, lo que pasa es que el reclamo de la derecha es bastante particular, porque ellos lo que solicitan es diálogo y que se los escuche y se los considere. El gobierno ha conversado efectivamente con todos los sectores políticos, pero la solicitud particularmente de los sectores más conservadores, como la UDI, una parte de Renovación Nacional, una gran parte de Renovación Nacional, es detener la reforma y destruir sus pilares fundamentales. Pero el punto es que eso no es posible de hacer porque la presidenta ha recibido un mandato de la ciudadanía que se expresa en una enorme votación que recibió en la primera vuelta y en la segunda vuelta, y eso es la palabra empeñada, y eso hay que cumplirlo. Entonces, cuando la derecha dice aquí nos tienen que escuchar, perfecto, el diálogo con todo, pero avanzando en los compromisos concretos que existen. Ahora, ¿se ha distorsionado un poco el mensaje en torno al fondo de la reforma tributaria o otros temas que se han presentado este último tiempo con el nivel de discusión que hemos visto mediáticamente de los parlamentarios? Yo creo que todos ya estamos bastante conscientes e informados de la campaña que ha organizado la derecha política y sus empresarios aliados, donde han amenazado al país entero con la llegada de las 7 plagas al país a propósito de la reforma tributaria, que es un acto que ya hemos visto anteriormente en otros momentos de la historia del país, donde la única estrategia que utilizan cuando se acaban los argumentos es amedrentar, desinformar, confundir. Y frente a eso, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? ¿Qué es lo que tiene que hacer la nueva mayoría? Informar correctamente, difundir, abrir los canales de debate, explicar precisamente y pedagógicamente todos los aspectos de una ley complicada y profunda. ¿Y con el video se explicó bien? ¿O quizás se comparten las palabras del presidente de la Democracia Cristiana, que dijo que hay veces que cuando se trata de acortar, de hacer algo más concreto, los mensajes a veces se tienden a perder ciertos conceptos que son clave y que por lo tanto se distorsiona un poco el mensaje final? Yo encuentro que el video es bastante claro, es preciso y dibuja los aspectos principales de por qué una reforma tributaria, ¿para qué la necesitamos? ¿Cuál es su objetivo y cuáles van a ser sus consecuencias? ¿Qué es lo importante? Lo otro es leerse el proyecto de ley, que eso estaría a los parlamentarios que lo están haciendo. Eso uno no podría pensar de que la ciudadanía en sus hogares, todo el mundo, revisara el proyecto de ley de 175 páginas. Entonces, desde ese punto de vista, el video es informativo y demuestra, digamos, los aspectos esenciales y también da cuenta de una realidad. Entonces, de verdad, todas las críticas que han surgido sobre la forma como están dichas las cosas y el enfoque, de verdad no las comprendemos porque se apega bastante a la realidad. O sea, es cosa de ver cómo están las cosas hoy día y ver cómo eso está resumido en el video respecto de las diferencias entre ricos y pobres, la desigualdad que sufre Chile hace tantos años que va en aumento. Entonces, me parece que es un material adecuado y que debiera el gobierno continuar y acelerar también esa campaña de más información para así evitar que la gente siga siendo confundida y amedrentada bastante con que va a perder el empleo, con que las empresas van a dejar de tener utilidades, con que no va a haber mayor crecimiento en Chile, en fin. Con las declaraciones que hemos escuchado estos últimos días, sobre todo, por ejemplo, pensando en la alianza, ¿qué tantas ganas tienen ustedes, o usted en particular como vocero de la nueva mayoría, de acercarse y conversar con, por ejemplo, la centro-derecha, hablemos de un grupo de Renovación Nacional o los grupos más de centro? ¿Está dispuesto? ¿O está dispuesto también a hablar con toda la alianza, insisto, después de todo lo que hemos visto estos últimos días? Bueno, de hecho, el diálogo con lo que está ocurriendo en la derecha es bastante claro. O sea, después de la experiencia traumática que vivieron en el gobierno de Piñera, donde el mismo presidente se encargó de despedazar en 1000 partes su base de apoyo político, hoy día lo que vemos es una rearticulación y un inicio de una renovación en la derecha, donde un sector, la UDI, los templarios protectores del modelo de Pinochet, no se van a mover un milímetro, ya lo han anunciado y así han estado actuando. Y en Renovación Nacional, el grupo que ha formado Evópolis y el grupo que ha formado Amplitud ha estado trabajando con los gobiernos desde ya. En estas primeras semanas de instalación ha habido mucho intercambio respecto del voto de los chilenos en el extranjero, el cambio del sistema binominal y la misma reforma tributaria. Por lo tanto, no hay problema con eso. ¿Pero usted cree que debería seguir esa misma lógica entonces de conversación, por lo menos con un grupo de la centro-derecha? Por supuesto, esas son las reglas de la democracia, pero sobre la base de avanzar sobre los compromisos que hay con el país. ¿Y cuánto se está dispuesto a ceder en esas conversaciones? O sea, siempre y cuando, por eso yo insisto,
los pilares, aquí hay un programa que fue comprometido con el país, que la presidenta ha recorrido Chile explicándolo y suscribiendo su palabra de cumplir finalmente con estas demandas, con estos puntos. En el diálogo democrático es posible modificar, ajustar, perfeccionar con todos los sectores y con todas las opiniones, no solamente los partidos políticos, también las organizaciones, las universidades, pero los pilares fundamentales de este programa, una nueva constitución, un nuevo sistema educacional, una reforma tributaria, una reforma laboral, no pueden ser modificados por el simple diálogo con la oposición, porque eso es faltar al compromiso que se suscribió con la ciudadanía en diciembre pasado. Ese es el problema. ¿Qué rol va a jugar la izquierda ciudadana a partir de este momento? Nosotros tenemos un compromiso irrestricto con la nueva mayoría y con el gobierno de la presidenta Bachelet. Apoyamos con mucha fuerza y fuimos parte de la construcción del programa de gobierno, particularmente con sus aristas más transformadoras. Nuestro rol, como le decía, en la vocería es expresar la opinión de los partidos, pero particularmente como izquierda ciudadana, nuestra tarea es poder ser un factor contribuyente a poder conectar nuevamente a la gente de a pie con el espacio de la política formal, con los espacios de poder, donde se toman las decisiones, que es finalmente una de las grandes fracturas y desgarros que ha sufrido el sistema político en Chile en los últimos 25 años. ¿Que vive la nueva mayoría? ¿Que vive la nueva mayoría? Perdón. ¿Que vive la nueva mayoría? En parte sí, en parte sí. El alejamiento de la política de la gente es una cuestión que todavía se está viendo y que todavía se está sufriendo. Es cosa de ver el nivel de aprobación de las instituciones del Estado, del Poder Judicial, de los mismos partidos políticos, de nosotros mismos. Por lo tanto, una organización como la nuestra, con un fuerte arraigo en los movimientos sociales, que surge en el contexto de las movilizaciones del 2011, de cierta forma busca ser un elemento que ayude, finalmente, a devolverle la política a la gente, que son sus verdaderos dueños, y siempre lo han sido. ¿Están todos dispuestos a eso en la nueva mayoría? ¿O van a tener que luchar de repente un poco contra la corriente? Bueno, toda coalición, dicen por ahí, es unidad y lucha. Lo importante aquí es que hay ciertos aspectos que nos unen, y sobre eso estamos avanzando. En general yo diría que todos los partidos de la nueva mayoría coinciden con este diagnóstico de esta fractura, de este abismo que se ha generado con la ciudadanía, con la gente, con sus organizaciones, de temerle al debate, ¿ya? Y eso ha traído mucho daño, ha generado mucha confusión, mucho malestar. Es cosa de ver lo que ocurrió en los últimos años, es ver lo que ha visto lo que ha pasado con los estudiantes, en las calles, en las regiones, en los movimientos regionalistas, en los movimientos de medio ambiente, en fin. Y eso necesita una respuesta enérgica ahora, que básicamente tiene dos pilares. Uno, cumplir con la palabra empeñada. Se ha comprometido un programa con ciertos puntos esenciales. Hay que cumplirlo, porque eso genera confianza. Cuando uno dice una cosa para recibir los votos y después se le olvida y empieza a hacer otra cosa, o me reúno con el partido de allá y finalmente termino haciendo todo lo contrario, la gente dice, bueno, ¿para qué? La vieja frase, ¿para qué voy a votar si yo mañana igual me tengo que levantar a trabajar? Eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo, porque finalmente el poder real de decisión en este país, y así lo han expresado los movimientos y la fuerza de la calle en los últimos años, reside en la ciudadanía y sus organizaciones, reside en la gente, que son los verdaderos dueños finalmente de las decisiones, de los principales problemas del país. Cristian Méndez, muchas gracias. Gracias. Que esté muy bien. Chao.